Hola, muy buenas. Vamos a continuar con nuestro tutorial de Terraform y Azure. Y ahora lo que vamos a empezar a configurar es nuestro servidor de base de datos. Bueno, solo para recapitular, recuerda de que por el momento lo que ya tenemos creado es nuestro servidor web, dos web apps, una que va a funcionar para la UI, otra que va a funcionar para la API y cómo vamos a almacenar las imágenes de Docker que posteriormente vamos a conectar con la API y con la UI, ¿de acuerdo? Entonces estos cuatro elementos son súper necesarios cuando estamos haciendo desarrollo web como tal. Ahora vamos a configurar nuestra base de datos. Recuerda de que Azure también pues tiene distintos tipos de motores de base de datos que nosotros podemos utilizar. Por el momento, para nuestros proyectos vamos a estar utilizando Azure SQL, que se basa mucho en la familia de Microsoft SQL Server. Entonces para poder hacer eso, nos vamos a nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a llamar db.tfs, de Terraform. Y aquí vamos a empezar a especificar la definición del servidor web primero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear Azure RM-MSSQL, ¿no? Que recuerda que este viene de SQL Server, pero es un tipo de Azure SQL al final que vamos a empezar a configurar. Nuevamente va a ser el servidor y el nombre del objeto con el cual vamos a identificar este pequeño componente de acá, ¿no? Entonces se va a llamar SQL Server. Vamos a abrir y cerrar llaves. Ok. Entonces igual, ¿no? Vamos a colocar su nombre. Entonces acá sí es muy importante que el nombre que nosotros especifiquemos tiene que ser un nombre que debe ser único a nivel global. Claramente va a ser único a nivel global para los que pertenezcan dentro de la familia de server.database.windows. Va bajo el dominio que Azure maneja, un subdominio. Entonces es único a nivel global dentro de las instancias que Azure maneja como tal. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a colocar db server, ¿no? En este caso, como el tipo de dato que estoy queriendo crear, vamos a crear dólar, ¿no? Lo mismo de siempre, el nombre del proyecto, el nombre del environment que estamos trabajando. Este va a ser el nombre del servidor que vamos a crear. Lo vamos a definir dentro del grupo de recursos que pues hemos estado creando y utilizando en todas las definiciones anteriores. Lo mismo la locación, ¿de acuerdo? Aquí vamos a colocar la versión que vamos a querer estar utilizando de servidor de base de datos. En este caso vamos a utilizar la 12.0. Y ahora vamos a colocar lo que viene siendo el login de nuestro servidor. Entonces vamos a colocar SQL admin y aquí en el password, que va a ser administrator login password, vamos a colocar el password con el cual nos vamos a autenticar. Entonces esto claramente lo vamos a manejar con una variable para poder hacerlo más seguro. Entonces vamos a colocar variable, vamos a colocar admin SQL password, ¿de acuerdo? Va a ser de tipo type, description, the password for the SQL administrator. Este default, claro está que lo vamos a quitar. Y este admin SQL password nos lo vamos a llevar a nuestras variables locales. Y pues, podemos dejarlo así, como password 1234 por el momento. Vamos a guardar esta parte de acá. Y con esto pues crearíamos lo que viene siendo el servidor de la base de datos como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar var.admin.sql password para poder definir el password con el cual nos vamos a autenticar y vamos a colocar acá los tags que hemos estado colocando en cada uno de los recursos que hemos estado definiendo. Entonces vamos a correr nuestro Terraform run para ver de que no tengamos ningún problema. Ok.
Perfecto, como podemos ver no hay ningún error, por lo cual ahora podríamos aplicar los cambios. Esto, como te comento, nos va a crear el servidor de la base de datos. Y aquí es muy curioso porque aquí hay una diferencia, podríamos decir, entre cómo funciona las web apps con su App Service Plan versus la base de datos con el servidor web. El App Service Plan, recuerda que es el que contiene todas las web apps que van a vivir dentro de ese servidor web como tal. Y en este caso al App Service Plan nosotros le definimos el tier, o sea, cuál va a ser la capacidad que él va a tener como tal. A diferencia de acá, porque si te fijas yo no estoy especificando qué tipo de configuración va a tener este servidor. Entonces aquí viene siendo más como un contenedor, ¿no? En el que nosotros decimos que todas las bases de datos que creemos van a estar bajo este DNS que se va a generar automáticamente en esta parte de acá. Y a cada una de las bases de datos nosotros le vamos a poder especificar el tamaño que esa base de datos va a tener en particular. Entonces se van a conectar bajo el mismo DNS y van a poder ser administradas bajo este admin que estamos generando en esta sección de acá, pero puede hacer que yo tenga una base de datos que sea más grande y otra base de datos que sea un poco más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a crear la primera base de datos, ¿no? Una vez esta parte de acá termine, nota que tal vez el tiempo acá en el que más toma es porque tiene que registrar el DNS del servidor servidor de base de datos que nosotros estamos creando como tal, que claramente pues este toma su tiempo también, ¿no? en configurarse. Una vez que se termine, recuerda que lo vas a poder ver en esta sección de aquí también. Pero bueno, mientras se está terminando de configurar esto, te voy comentando qué cliente vas a poder utilizar para poder hacer la conexión con tu base de datos. Claramente, si ya tenías instalado tu SQL Management Studios, creo que era SQL Management Studios, esta herramienta de acá, que estoy bastante seguro que la has de haber visto en alguna otra clase. Si quieres, vamos a ver las imágenes. Claramente vas a poder utilizar este mismo cliente si tú quieres también. Te recomiendo, ¿no?, de que utilices uno que se llama Azure Data Studio, que es este de acá, que este cliente pues claramente pues tiene mejor sinergia, podríamos decir, con Azure. Te da unas estadísticas interesantes y unas herramientas como por ejemplo notebooks en el cual vas a poder interactuar con tu base de datos como tal. Entonces puedes darle download now y aquí claramente vas a poder instalarlo dependiendo del sistema operativo con el que tú estés trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, pareciera que ya creó el recurso, vamos a refrescarlo y como puedes ver ahora aquí está el servidor de base de datos, ¿de acuerdo? Que se llama db server cafetería una-dev. Cuando entres acá, nota que aquí nos dice cuál es nuestro administrador, ¿no? En este caso el nombre de usuario que habíamos definido y acá nos da cuál es el nombre del servidor con el cual nos vamos a poder conectar, que en este caso es db server-cafetería una-dev.database.windows.net, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo ya tenía configurado e instalado el Azure Data Studios, ¿no?, que es esta herramienta que te estoy recomendando. Si no, recuerda que puedes utilizar el SQL Management Studios, que es otro cliente bastante bueno, o cualquier otro cliente que soporte conexiones con MS SQL. Vamos a darle en la parte de Connections, ¿no? Y aquí voy a generar una nueva. Aquí vamos a colocar cuál es el nombre del servidor que acabamos de crear, que en este caso es este de acá, db server, cafetería una, etcétera, etcétera. La autenticación va a ser con SQL login y aquí vamos a colocar el nombre del usuario y el nombre del password que habíamos creado. Que bueno, yo sé que eso pues por el momento lo tengo acá, SQL admin, vamos a colocar este. En password, recuerda que por el momento lo tengo acá.
Recuerda de que lo correcto, pues ahorita que estoy haciendo el video, pues te lo muestro. Claramente esto después yo lo voy a cambiar. Puedo darle Remember Password, de acuerdo, en esta sección de acá. Y por el momento aquí no va a haber ninguna base de datos porque recuerda que no hemos creado nada. Aparte que me está diciendo de que la IP que está tratando de quererse conectar o hacer ese attempt de conexión con el servidor tampoco lo ha encontrado como tal. Entonces, a ver, te voy a enseñar cómo agregar esta rule de seguridad directamente en el servidor. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos a ir, vámonos, Show Network Settings. Acá donde dice Firewall Rules, aquí te identifica cuál es la IP con la cual tú actualmente estás trabajando, ¿no? Entonces yo aquí le podría dar como Wire Home, ¿no? Si por ejemplo me conecto a otra red, ¿no? Que tiene otra IP pública con la que va saliendo, pues sería otra IP como tal. Aquí recuerda de que depende mucho de tu proveedor de internet. Hay ciertas ocasiones en que la IP pública la rota, ¿no? Entonces, por temas de seguridad, pues claramente te tocaría estar actualizando la nueva IP pública con la cual vas a estar trabajando como tal. Y aquí vamos a seleccionar esta parte que es Allow Azure Services and Resources to Access this server. Lo vamos a marcar como True porque yo quiero de que la web app de la API, cuando él como cliente trate de hacer una conexión con este servidor, lo permita. Y como ambos forman parte del mismo grupo de servicios de Azure, entonces no quiero que me vaya a dar ningún error en particular. Entonces vamos a salvar de acuerdo a estas reglas de configuración, por lo cual aquí le voy a dar un nombre que se va a llamar Cafetería 1. Cafetería 1, de acuerdo. Y cuando aquí claramente yo quiera traer la base de datos, nota que ya no me da el mensaje de error como me lo daba anteriormente, y ahorita me va a mostrar la base de datos de master, ¿no? Que viene siendo básicamente la base de datos que contiene la información de todos los objetos de seguridad que se crean en esta base de datos como tal. Entonces le vamos a dar conectar. Y nota que aquí ya tengo la conexión con el servidor. Sin embargo, todavía no he hecho la conexión con la base de datos como tal, porque no la he creado, ¿no? Pero como puedes ver, la conexión fue exitosa con el server, ¿de acuerdo? Pausa bastante importante de hacer para recordarte de que es muy distinto cuando tú instalas, por ejemplo, el SQL Management Studios en tu máquina local, que configuras el engine del motor para que trabaje en tu máquina local. Aquí realmente con el Azure Data Studio lo que hice fue instalar un cliente de SQL que lo que hace es que se conecta remotamente con algún servidor que se encuentra en la nube o en algún servidor on-premise, donde que claramente tuve que haber tenido configurada alguna VPN para poder hacer esa conexión como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora que ya hicimos la configuración del servidor, ahora podríamos crear esta base de datos. Entonces, para poder crear la base de datos, vamos a hacerlo mediante resource. Resource. Vamos a colocar Azure RM MSSQL bajo database, ¿no? Y aquí vamos a colocar el nombre de la base de datos que vamos a, bueno, el nombre del objeto. Yo realmente aquí sí se puede llamar DB, ¿no? Porque ya es más propio a la base de datos lo que vamos a crear. Y aquí vamos a colocar el nombre de la base de datos que decidimos crear, ¿de acuerdo? En este caso no me gustaría manejarlo con guiones bajos, con guiones, perdón. Entonces lo vamos a dejar como DB. Y vamos a colocar el nombre del proyecto, que es Cafetería 1A, y que esta base de datos pues es para el ambiente de desarrollo. También no lo podríamos identificar, o si quieres inclusive lo podrías quitar el nombre del ambiente y dejarlo solamente como DB Project también, ¿no? O por si lo quieres manejar al revés, ¿no? Que creo yo que a veces es más común que coloquemos el nombre del proyecto y acá el DB.
lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí ya va a ser más al estilo de la nomenclatura que tú ya quieras seguir para los objetos que se crean dentro de la base de datos, dentro del servidor de base de datos también como tal. Aquí hay que especificarle esta base de datos con qué servidor, a qué servidor la vamos a querer hostear. Entonces vamos a usar server ID y recuerda que lo podemos hacer con este de acá, punto SQL Server, ¿no? Que viene siendo el nombre de este objeto, punto ID. ¿No? Y aquí ya tendríamos el ID del servidor al cual vamos a querer vincular esta base de datos que queremos crear. Vamos a colocar el SKU name y en este caso yo le voy a colocar un S0, que S0 viene siendo el tier más básico, más barato que pueda haber, que está más que perfecto para las pruebas de desarrollo que nosotros vamos a estar haciendo. Y le vamos a colocar los tags de acuerdo a esta base de datos también, ¿no? Que estamos configurando en esta sección de acá. Entonces vamos a correr nuestro plan para ver de que efectivamente no tenemos ningún problema. Esperamos también el tiempo, ¿no? Que aquí lo que está haciendo es validando de que efectivamente sí podamos crear esta base de datos. Aquí claramente el nombre ya no tiene que ser único porque al final lo público único que nosotros deberíamos de generar es el DNS del servidor, ¿no? No nos da ningún error, podemos correr nuestro apply. Esperamos un momento también. Confirmamos. Y aquí se ve el mensaje de que va a empezar a crear la base de datos. Entonces, nuevamente, como te comento, aquí es la base de datos a quien se le pone la definición del tier o de qué tanto procesamiento la base de datos va a poder tener como tal. Claramente cualquier base de datos que nosotros vayamos creando vamos a poder acceder bajo el nombre. Si claramente las asociamos al mismo servidor, vamos a poder acceder a ellos mediante el mismo server ID mediante el mismo user y password con el cual nos estamos autenticando. Vamos a esperar ahora que termine de hacer su configuración. Ok, bueno, en mi caso me tomó 1 minuto 50 segundos para que se pudiera crear la base de datos. Si nos regresamos acá y le damos refresh, en este caso directamente en el cliente, como vas a poder ver, ahora ya existe la base de datos cafetería 1DB, que es justo la que acabamos de crear. Si refrescamos esta parte de acá, no, pues ahora aquí ya nos aparecería la base de datos que acabamos de setear. Y cuando despleguemos la base de datos para ver los objetos, pues claramente pues va a estar vacía, pero vas a tener la misma experiencia que pues has visto en tus otras bases de datos, ¿no? Que has creado, como las tablas, las vistas, qué procedimientos almacenados estos pudiese llegar a tener, etcétera, etcétera, etcétera.
que claramente yo puedo darle acá New Query, ¿no? Y crear, por ejemplo, un nuevo esquema. Recuerda de que crear tablas directamente dentro de la base de datos no es recomendable, no se recomienda dentro de DBO, perdón, porque DBO es un objeto muy delicado que tiene mucha información sensitiva. Entonces vamos a crear un nuevo esquema, por ejemplo, que se pueda llamar, por ejemplo, Coffee, ¿no? Ya que pues es de una cafetería. Y yo puedo empezar a crear todas las tablas ahora. Create table coffee .types, por darte un ejemplo. ¿Sí? Perdón, vamos a hacerlo así. Vamos a crear, vamos a hacer un poco más grande esto. Vamos a crear el ID, que va a ser un entero, va a ser un identity, ¿no? Que empiece en 1 e incremente en 1. Y este va a figurar como primary key. Y este claramente puede tener el nombre o la descripción del tipo de café que nosotros vayamos a querer generar. Vamos a correrlo, ¿no? Y si refrescamos aquí en las tablas, ¿no? Como puedes ver, aquí ya vamos a tener la tabla de coffee types. El nombre del esquema se pudo haber llamado UC de una coffee también, o cafetería una. Y bueno, recuerda que la base de datos pues sí tiende a ser un poco pequeñita, ¿no? Entonces, pequeña en capacidad, entonces puede hacer que a veces te tome tu tiempo en que se está conectando con el servidor que tenemos remoto, ¿no? Y te traiga todas las instrucciones de la base de datos como tal. Entonces, si nos regresamos acá al home, bueno, aquí nos dio un error. Vamos a volver a correr un select top 1000. Aquí está, vamos sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a hacer un insert en types names. Recuerda que aquí el ID no lo especificamos porque es un identity. Y tipos de café, por ejemplo, tenemos el arábico. Invalid option names. Vamos a ver. Hay que colocarlo así. Ok, es coffee types. Una F. Y ahí hicimos un insert. Corremos y como podemos ver, trabaja perfecto, ¿no? Como se esperaría que trabaje la base de datos. Entonces nos regresamos acá, nos vamos al grupo de recursos y nota cómo pues va creciendo la lista de los objetos que nosotros vamos definiendo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro container registry, la web apps, el servidor web y la base de datos como tal. Nota que acá también está esta opción que se llama Set Server Firewall. Y esto va a heredar automáticamente los que uno va colocando a nivel de servidor. Si tú quisieras agregar accesos, digamos que esta IP puede ingresar únicamente a esta base de datos, pues sería de que lo quites a nivel del servidor y los agregues a nivel de base de datos como tal, ¿de acuerdo? Entonces esta es la manera en cómo vas a gestionar la conexión con tu servidor de base de datos. Dicho eso, pues espero que te haya gustado este video y que también hayas llegado al punto de que hayas podido crear ya una tabla en tu servidor de base de datos.